Ahora, por suerte, conversaciones. Para conocer, para desocultar, para sumar, para saber. Conversación, charla, diálogo. Por suerte. Ahora, por suerte, conversaciones. Muy bien, y en esta mañana de suerte de nuestro programa, conversaciones para desocultar, para aprender, para saber. Y para eso, en este día especial para nosotros, como es el cumpleaños número 2 de Radio Carpincho, una radio comunitaria que sale también a través del 105.1 de Radio Escobar, para cubriendo toda la zona norte por el aire. Vamos a tener nuestra conversación de esta mañana y es un honor para nosotros recibir a un compañero que realmente tiene una mirada de la realidad que me interesa compartir con nuestros oyentes. Es Luciano Orellano. Hola Luciano, David Mañarelli te saluda desde acá, desde Escobar, desde Radio Carpincho. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por llamar y bueno, muy bien, muy bien. Contento de comunicarnos con ustedes y bueno, compartir algunas conversaciones con vos. Vos sabés que bueno, tengo un cariño muy grande, especialmente por ustedes. Gracias Luciano, nosotros también. ¿Cómo se concentra en Rosario y en Santa Fe esta lucha, ¿no? La lucha por desocultar, por mostrar esta otra realidad que está totalmente oculta. Y cuando hablo de eso, hablo porque Luciano es el autor del gran libro, y digo yo, la gran herramienta para el pueblo, para poder conocer lo que está sucediendo a espaldas del pueblo, sobre el río Paraná, sobre la mal llamada hidrovía, sobre la cuenca del Plata, cómo nos están exfoliando, cómo nos están saqueando desde hace más de 200 años. Es una herramienta tremenda, se llama Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Lo escribió Luciano con un equipo muy importante de investigadores, periodistas y compañeros y militantes y trabajadores que saben de este tema de verdad, saben desde adentro del tema. Entonces es muy bueno poder tenerte hoy, Luciano, aquí y escuchar tu sensación de la realidad y de este nuevo gobierno. Y bueno, podríamos arrancar diciendo, ¿no?, que el rumbo del gobierno es un rumbo de tremendo declinación, digamos así, de la soberanía, de los derechos de los argentinos, ni hablar de los jubilados. Son momentos de enorme, digamos, de enorme sufrimiento, para decirlo de una manera. Hay que estar en la familia, en estos abuelos, en estas madres, ¿no? Cómo van a resolver los alimentos, es tremendo, ¿no? Un ajuste brutal. Para tener una idea, que ya veníamos en una situación compleja, sí. Pero bueno, en los últimos hay una transferencia casi, digamos, de una pérdida del poder adquisitivo, el 40 o el 50%, ¿no es cierto?, de los argentinos. Ya algunos veníamos en un nivel, digamos, un profundo desprecio por los humildes, por los que más sufren. Vos podés dejar 50.000 comedores, ¿no es cierto?, sin alimento, una actitud criminal, digamos así. No se lo puede decir de otra manera. Por eso, digamos, sectores eclesiásticos, nosotros y todo el movimiento solidario, ¿no?, porque que jugaron un gran papel en la pandemia, ¿no?, el tremendo amor al prójimo de muchísima gente que sirve de todo corazón al pueblo, ¿no?, a la patria, que se organiza en resolver los alimentos para los niños, ¿no?, y con toda crueldad se ha dejado sin alimento en esta situación de emergencia que no viene de ahora, sino que hay un problema estructural que tiene la Argentina. Uh-huh. Entonces, con mucho dolor, con mucha angustia, digamos así, es un rumbo que nos lleva, bueno, que además tiende a profundizarlo, es una política, claro,
de hiperinflación o inflacionaria, como la quieran tomar, y la inflación es un impuesto, el peor de los impuestos para los pueblos, para los trabajadores, para los más humildes. Es una transferencia del salario al capital, ¿no? En los últimos 5 años se ha transferido el salario, ¿no?, de los por 107.000 millones de dólares se transfirió, ¿no es cierto?, en la pérdida a través, ¿no es cierto?, de los precios, es decir, los precios, como se decía el general Perón, dice, van por el ascensor y los salarios, ¿no es cierto?, van por la escalera, o podemos decirlo de otra manera. ¿Ese dato podemos repetirlo, Luciano? ¿Cuánto fue la transferencia? En los últimos 5 años hay un estudio de la CTA, pueden entrar, no me acuerdo la sigla, pero es un instituto muy serio, de la Argentina, una transferencia a través del índice de precios al consumidor, en relación al aumento de los precios de las grandes cadenas, de las medianas cadenas, con una comparación del salario. Eso implicó una transferencia por 107.000 millones de dólares. Tremendo. En los últimos 5 años, ¿no? Es decir, esto no es que acá se habla de en la Argentina de si hay ganadores, es decir, lo que le falta al pueblo se lo llevan otros. Claro. Esto es muy importante, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, ¿a vos te parece que nuestra querida Rosario, esto que estudiamos nosotros, el embudo de América del Sur, donde digamos, vienen millones de toneladas, ¿no es cierto?, aquí en la ciudad de Rosario, 250.000 vagones, 2 millones de camiones vienen a estos puertos fábricas a traer proteína, trigo, maíz, soja, que después se convierten en subproductos, ¿no es cierto?, como el aceite, la principal industria de aceite exportadora del mundo, porque no, además de lo irracional, de lo injusto, digamos, es que es decir, exportarse el alimento, ¿no? Entonces, es decir, es uno de los lugares que cubre el 40%, ya esto la cuenca del Plata, del 40% del déficit de proteína o de la seguridad alimentaria del planeta. El 40%. A ver, en el mundo se tiene un déficit de 600 millones de toneladas de proteína granaria, de eso. América del Sur, esto incluido Brasil, ¿no es cierto?, la cuenca del Plata, Brasil, Argentina, Bolivia, ¿no es cierto?, Paraguay, el Uruguay, Paraguay, eso representa el 40% de la seguridad alimentaria. Y si estamos yendo, y a esto hay que sumarle también, no solo la cuestión sino que también lo que tiene que ver con la carne, aviar, porcina, o, ¿no es cierto?, o las carnes rojas. Entonces, es decir, qué irracional, ¿no? Qué irracionalidad. Es decir, desde aquí se cubre el 40%, ¿no?, de la seguridad alimentaria del planeta, ¿no?, de los países más poblados de la Tierra, ¿no? La harina va a Europa, el aceite va a la India, va a China, para hacerlo rápido, ¿no? Pero toda esa riqueza, dejo de igualarnos, desiguala. Y acá viene la casta. Pero ¿cuál es la casta? Un pibe que no le damos no le mandamos los alimentos a un comedor. O estos 7, 8 puertos Cargill, ADM, Bunge, son empresas de los Estados Unidos, donde los argentinos perdimos la soberanía sobre el comercio. O sea, vos producís, David, ¿no?, y no controlás, no administrás, no decidís cómo te integrás al mercado mundial, cuándo lo vendés, cómo lo cobrás, se entiende, no regulás las importaciones y las exportaciones. Es un país que ha perdido eso, y eso está en manos de empresas extranjeras. Cualquier proyecto, si queremos planificar la Argentina corto, mediano, largo plazo, de manera integral, con soberanía, con industrialización, se la pasan diciendo todo el día de que la contradicción entre lo privado y lo público, empleados, ¿no? Y hay que, ¿cuál es necesitamos industrializar, porque el principal drama que tiene la Argentina, ¿no es cierto?, es el problema del desempleo de carácter industrial. Claro. Pero si liberamos las importaciones, no van a dejar ninguna pyme.
Es decir, es un proyecto, vienen por esta pyme que además tienen el 80% del mercado interno, por un lado, ese mercado, quieren capturarlo. Para eso hay que liberar. Y si no liberar, si no hay ningún proyecto, ni de Inglaterra, ni de Estados Unidos, más en el mundo donde hay una guerra comercial, que ningún país se pueda sostener hoy, ¿no? Y se pueda planificar si vos no tenés, por un lado, lo que dije, el control del comercio exterior, para que eso te va a dar divisa, esa divisa te da banca, te da crédito, ¿no? Y a partir de tener dinero, podés planificar, pero no, para eso tenés que tener proteccionismo. Es decir, no puede haber un libre cambio de manera anárquica en un mundo concentrado, centralizado, extranjerizado, donde reinan los monopolios. El mundo hoy se está dirimiendo, ¿no? Entre, estás del lado de los monopolios, sobre todo el capital financiero de carácter parasitario. Fíjate ahora el Banco Nación, ¿no es cierto? Sí. Donde el Banco Nación, que es una entidad, una de las pocas que nos ha quedado, porque la ley de entidades financieras de la dictadura, la banca, de 63 bancos, ¿no es cierto?, 60 son privados, es decir, hemos perdido la soberanía sobre la banca, un intermediario en las relaciones, ¿no es cierto?, de cualquier proyecto emancipador, pero tenemos el privilegio que tenemos el Banco Nación, que ha tenido utilidades por 700.000 millones de pesos, ¿no?, que tiene superávit y se lo quiere quedar la BlackRock, entre otros, digamos, los amigos de esa casta del capital financiero de carácter parasitario, ¿no? Y quieren quedarse con este instrumento, que son los que están hasta en el último pueblo, digamos, donde, digamos, la banca pública, es decir, el dinero tiene que tener como objetivo el crecimiento, el desarrollo, ¿no es cierto?, las economías regionales, las 38 economías regionales, el mercado de consumo. Lo que pasa ahí que es como con los servicios, digamos, es como con aerolíneas, es como con nuestros recursos que son nuestros, que no son no tienen que ser mirados como empresas y en busca de una ganancia comercial, sino que tiene que ser visto como estratégico para el pueblo, para ver su desarrollo interno. Entonces, esto es lo mismo, digamos, si en un pueblito chiquitito no es negocio tener una sucursal de un banco, no va a haber en ese pueblo, y la gente de ese pueblo va a tener que irse a 100 kilómetros a un cajero automático. Digamos, lo que se garantiza con el banco es eso. Lo mismo los ferrocarriles, ahí lo puede trasladar, ¿no es cierto? Si cumplen una función social, son los servicios esenciales, ¿no es cierto?, que necesita. Además, no solo nosotros tenemos que tener aerolíneas argentinas, sino que además tenemos que tener los aeropuertos. Son lo que amigos, lo que tienen los aeropuertos es Ernequian. Este hombre de Armenia, que tiene el principal banco en Armenia. ¿No es cierto? Entonces, que es la Corporación América, es decir, ¿quién gobierna? Una cosa es, digamos así, lo que se llama este hombre Milei. Y una cosa es el gobierno, otra cosa es el poder. Y cuando hablamos del poder, está Ernequian. O sea, además de Ernequian, de tener los 32 aeropuertos, o sea, la entrada y salida, y la base logística de nuestro país, ¿no? En un mundo que está, digamos, un tema no solo de comercio, sino de seguridad nacional. ¿No? Entonces, además quieren sacarnos lo que nos queda, ¿no? Como es, que además es mentira, que da déficit, por una cantidad de cosas. Es decir, los argentinos, si no poseemos la riqueza, no la administramos, no lo organizamos, nunca va a haber felicidad para el pueblo argentino. Está bien eso. Y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional son instrumentos de estrangulamiento. ¿De estrangulamiento de qué? De estrangulamiento de quebrar tu autonomía. ¿De qué autonomía? Y la autonomía de poder planificar la Argentina, ¿no es cierto? Y después viene el tributo como principal instrumento. Entonces te llevan 20.000 millones de dólares, ¿no? Todos los años tenés que pagarlo de una forma, y el negocio es que nunca termines de pagar. Y esclavo del usurero. Entonces estos tipos, por eso nos van a endeudar muchísimo más. Muy interesante. Ahora están con la moneda del dólar. Sí, ¿no? ahora quieren dolarizar. Totalmente, ¿no? La dolarización, yo le quiero recordar a los argentinos que quieren, que aman a este país,
¿no es cierto?, que bueno, que después de las monedas, después del territorio y garantizar, si después del territorio en materia de soberanía de una nación está la moneda, no hay, ¿se entiende? Es una, Claro. esto ya, para tener una idea, antes de declarar la independencia, siempre lo repetimos, nuestro general San Martín le pide, por favor, declaren la independencia en 1816 en Tucumán. ¿Qué esperamos? Estamos armando el ejército de los Andes, estamos combatiendo, ¿no es cierto?, a los españoles, ¿no?, y acuñamos moneda. Hoy los argentinos nos quieren sacar nuestra moneda. Y en este momento, entonces, esto es un poquito lo que está detrás de todo esto. Sí, Luciano, quería preguntarte, ¿cómo puede pasar todo esto, digamos? O sea, ¿cómo puede pasar, quiero decir, cómo pasa por el filtro? ¿Cómo es que estas ideas, este personaje que aparece, irrumpe en la escena política, trabaja en las redes sociales, le llega directamente más a los jóvenes, después empieza a avanzar en otros sectores de la sociedad, los trabajadores? Se entiende que hay un poco no, que hay mucho voto bronca, digamos, ¿no? Un voto de la gente enojada con la clase política y dirigencial que viene gestionando, pero ¿cómo puede ser que culturalmente penetren estas ideas? Yo entiendo que la base es un tema, una pregunta que tiene distintas complejidades, pero yo diría, venimos hace muchos años cambiando algo para no cambiar nada de fondo. No podés explicar esto. Es decir, son reformismos sin reforma. Claro. Y hay un nacionalismo claudicante que no resolvió lo que no resolvió. Es decir, este es un problema, ¿se entiende? Por eso esa idea de cambio, y la gente irracionalmente te dice, mira, lo que sea, pero quiero cambiar. Uh-huh. Por eso nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo, es decir, en el campo, quédese la concentración como nunca, pero no de ahora. Y expulsa, ¿no es cierto?, este cambio de carácter estructural demográfico, porque crece el latifundio, la concentración de la tierra, en toda la provincia, reina soberano la oligarquía terrateniente, y hace muchísimos años que no se lo toca. Uh-huh. Es decir, entonces hay mucho dolor acumulado del pueblo, hay mucho sufrimiento estructural del pueblo. ¿Cómo vamos a estar 20 años en el país de la vaca y del trigo de emergencia en emergencia? ¿Se entiende? Entonces no se trata de mezclar una cosa, no es todo lo mismo. Estoy claro, quiero ser claro con esto, Uh-huh. pero vos no podés explicar por qué, digamos así, no se puede explicar, está hablando de otro fracaso, ¿me entendés? Hay mucho nacionalismo claudicante y hay que delindar campo. Primero, tenemos que unir todos los argentinos, todos aquellos que defiendan de ya las organizaciones libres del pueblo, todas las causas justas del pueblo, tenemos que unirnos como nos unimos el 24 de febrero. Ese es el camino. Perfecto. Pero dicho eso, hay que delindar campo con algunos. Hay que delindar campo con la gente que nos ha llevado hasta acá, porque por algo llegamos hasta acá. Uh-huh. Si yo te hablo de los puertos extranjeros, en los últimos años crecieron como nunca se los limitó. Claro. Y nos roban 1/3 de la cosecha. Tremendo. No ahora. Tremendo, Luciano, tremendo. Es para... Entonces, vos sabés, yo creo que tenemos sí, que el campo, siempre delimitando esto, que el campo nacional, popular, aquello que sentimos un profundo amor, ¿no es cierto?, por la patria, que queremos, bueno, que tenemos los sueños, ¿no es cierto?, bueno, tenemos que, en un espíritu de unidad, pero también se habla de la alternativa, de lo que va a venir. Hay algunos que quieren seguir elecciones, bueno, mirá, primero hay que poner un freno a esto, ¿no es cierto? Esto es lo que yo entiendo, ¿no? Y luego hay que difundir 4 o 5 pilares fundamentales de programa. ¿Y cuál es el programa? Tenemos que resolver el tema de la deuda. No se puede pagar deuda ilegítima de esta manera como se está pagando. ¿Se entiende? La deuda es con el pueblo, con los sectores populares. ¿Qué vamos a hacer con el comercio exterior?
¿qué vamos a hacer con la banca pública? Se entiende 4 o 5 medidas estructurales, programáticas, con la cuestión de la tierra, 4 o 5 temas, ¿no es cierto?, la defensa de la moneda, del crédito, de la banca, la necesidad de un proyecto industrializador de la Argentina. Hablemos de todo, pero hay 4 o 5 temas que son pilares, Claro. ¿no es cierto?, para poder proyectar otra Argentina, y en la medida que no resuelva, va a traer el fascismo. Esta es la cuestión, que es una tendencia a nivel mundial, porque el capitalismo entró en esa fase, imperialista entró en esta fase, ¿no es cierto? Las guerras, toda la política internacional, David, está presidida de guerras, guerras en curso que todos los días la estamos viendo, ¿no? Y perspectiva de guerra global, las armas pasan a ser el principal comercio, los ensayos de otra guerra, bueno, el Papa habla de guerra diferida, y se ha abierto un nuevo reparto del mundo. Y ese reparto del mundo se da antes de la guerra, después de la guerra, ¿no es cierto?, durante la guerra, después Claro, de la guerra. ahí se negocia. Todo eso Está está en juego. Está en juego nuestra integridad territorial. Por eso vino Cameron a las Islas Malvinas, por eso, digamos así, tenemos un portaaviones que está viniendo al Atlántico Sur con proyección antártica, porque la Argentina es un país que tiene la posibilidad, no es cualquier país en el mundo, lo que siempre hablamos. Sí, lo que siempre Pero hablamos. bueno, Y no solo... estamos... No solo Argentina, sino que, bueno, ya vimos cómo se metieron en Ecuador, cómo se vienen metiendo, digamos, Latinoamérica pasó a ser muy importante para ellos, para el Imperio del Norte, en este caso. Pero, Luciano, ¿cuándo venís para Buenos Aires? Porque necesitamos tener una conversación más larga, poder hacer algún evento acá, porque, claro, la dinámica de la mañana me queda corta, como para poder profundizar en tantos temas. Luciano, son muchos temas muy interesantes, que son los temas reales, digamos, de los que me encantaría poder estar hablando todo el día, porque estas son las cuestiones que la gente tiene que discutir. No la cartera de este, el auto del otro, este se casó con aquel, le dice no sé qué. Esas no, estas son las cuestiones que son realmente importantes y donde tenemos que invertir el tiempo, la energía y el cuerpo. Entonces, avísame cuando venís, Luciano, por favor, te lo pido. Sí, vamos a andar por allá, David. Yo te agradezco infinitamente este espacio. Y bueno, contá conmigo para como siempre. Y ahora, mirá, muy breve, un segundo. El 27 de febrero es el día que nació nuestra bandera junto a Manuel Belgrano. Y nosotros, David, que somos patriotas, profundamente patriotas, tenemos un profundo amor, somos paisanos. Paisano que dice Donata es aquel que lleva el país adentro. Vamos a hacer una muestra de todos estos temas con un movimiento infinitamente amplio aquí en la ciudad de Rosario el día 27 de febrero. Los invitamos, sería muy buenos que vengan, y va a haber todos los temas, las grandes causas soberanas. Bien. Así que 27 de febrero. Con mucho amor, con mucho cariño, muchísimas gracias, chicos. Gracias. Que tengan el mejor día. Gracias, Luciano. Un gran abrazo, un gran abrazo. Muchas gracias.